Hoy vamos a hablar del círculo hermenéutico. Esto como parte de la lectura realizada al ensayo de Yajaira Rodríguez Noriega en la Universidad de Carabobo en Venezuela, llamado La hermenéutica aplicada a la interpretación del texto, el uso de la técnica del análisis de contenido. Para hablar del círculo hermenéutico, primero tenemos que comprender y saber qué es la hermenéutica. La hermenéutica es considerada como una vía expedita de abordaje de la investigación, con la cual permite la inclusión de la intersubjetividad como herramienta de análisis y da la rigurosidad a los procesos de comprensión, interpretación y aplicación. Estos son parte de las fases del círculo que más adelante vamos a explicar. Dentro del estudio de la hermenéutica surgen los pensamientos de dos grandes investigadores, como lo es Hans-Georg Gadamer, quien fue un filósofo alemán y es considerado padre de la hermenéutica filosófica contemporánea, y también a Jürgen Habermas, que igual es un filósofo y sociólogo alemán. Estos dos sociólogos tienen un diferente concepto de la hermenéutica y su círculo. Por ejemplo, para Gadamer, la hermenéutica es la herramienta de acceso al fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo comprendido. Es decir, que en ella se trata de comprender e interpretar los textos, y que no solo es una instancia científica, sino que pertenece con toda evidencia a la experiencia humana en el mundo. Mientras que Habermas la considera como una vía crítica que tiene como tarea llegar hasta el seno del mismo pensamiento como naturaleza no reconciliada, acentuando el acto hermenéutico en la interpretación de los códigos lingüísticos, que envuelven a una razón envuelta en lengua. Es decir, en pocas palabras, que Gadamer resalta la experiencia del hombre con base en sus acciones en la vida, mientras que Habermas lo toma con el racionalismo y la interpretación y codificación de los textos. Dentro de la hermenéutica, o más bien dentro del círculo hermenéutico, tenemos varias fases, las cuales una es la comprensión, la cual para Gadamer es el paso inicial del círculo. Esta es apoyada se apoya en proyectos y construcciones elaboradas a partir de fuentes originarias anticipadas por el hermeneuta. Estas conocidas como ideas fuerza, es decir, se anticipa la comprensión antes de la aplicación de la misma. Es como la narración o el texto que se está analizando, uno, o más bien el intérprete, ya tiene lo va comprendiendo como en generalidad antes de llegar a la parte específica o a la parte profunda de lo que viene en el texto. Se anticipa su comprensión, como dice, antes de que se aplique esta misma comprensión profunda. Mientras que Habermas, por su parte, dice que es la explicación semántica del sentido. Enfatiza la importancia del análisis semántico del discurso, adentrándose en la estructura profunda del mismo, superando la aparente informatividad de la descripción estructural y superficial de los hechos. Tenemos también lo que es la aplicación, la interpretación, perdón. Dentro de esta fase, Gadamer se basa en la subjetividad razonable y crítica del intérprete. Lo pone como responsable porque éste no solo debe reproducir lo del interlocutor, sino que tiene que hacer valer de cierta forma su opinión. Esto quiere decir que se centra más en la subjetividad y en la manera en la que el intérprete absorbe esa información o cómo él la va decodificando dentro de lo que es su contexto o su subjetividad. Y no solo tiene que leerla nada más, como tratar de comprender lo básico que trató de decir el interlocutor, sino que tiene que analizar lo que hay en el fondo de cada palabra o de cada información. Mientras Habermas en la interpretación establece más bien la mediación entre el intérprete y su subjetividad, es decir, sus conocimientos con aquello que se apropia al interpretar un texto determinado al estar interesado. En esto suenan más como los conocimientos previos que tiene el intérprete acerca del texto que se está leyendo.
Em, Mientras más va leyendo la información, o más bien el texto narrativo que se le muestra, él va generando más interés y va comprendiendo de manera más rápida lo que es la información. Por bueno, más bien otra de las fases, y la cual es considerada pues más importante y una clave, es la aplicación, en la cual Gadamer la define como la primera y verdadera comprensión de la generalidad. Explica que esta generalidad no se da su aplicación ulterior. Mientras que Habermas afirma que la validez de la hermenéutica solo puede comprobarse con el marco del saber práctico no utilizable, sino acompañado de consecuencias para la práctica de la vida. Dentro de todo el círculo hermenéutico también se dan niveles del análisis, o más bien, este círculo tiene sus propios niveles de análisis, los cuales son el formal, el semántico y el sociocultural. Dentro del formal, se trata de absorber todo el contenido narrativo en su primer formato, al igual que cómo se presenta la comprensión y la composición del texto. Es decir, que se trata de absorber todo lo que hay en el texto en su generalidad total, y se va comprendiendo cada parte que lo compone. En el semántico se aborda el texto a partir de la estructura superficial de los elementos de la narración, como el tiempo, el lugar, el objeto y las acciones. En esta se establece lo que habíamos mencionado anteriormente, que es la conexión entre su estructura superficial y profunda del texto. En esta se van tomando ya puntos más clave del texto. Y por último tenemos el análisis sociocultural, en la cual se absorbe el corpus total de la narración y su contenido social, es decir, que se absorbe y se estudia su situación sociocultural en la cual fue producida y se da la codificación real de la cultura comprendida. Esto ya es una comprensión más profunda y es como igual la secuencia de lo que es el nivel semántico, en el cual se van abstrayendo el tiempo, lugar, objeto y acciones que se presentan en él, y se analizan de acuerdo al contexto cultural en el cual se fue desarrollando para poder entender y comprender el sentido y la codificación de este mismo.